Aquí tengo un refrán muy utilizado en sí, eh, que significa una cosa específica, ¿no? Pero, a ver, se los voy a leer primero en italiano. Dice, tutti i nodi vengono al pettine. Tutti i nodi vengono al pettine. Vamos a ir viendo una que otra palabra aquí que incluye este refrán. No sé si pueden descifrar un poco qué significa a través de la imagen que tengo aquí. No, profe. ¿No? Nodi, a ver, vamos a ver primero las palabras. Nodi son nudos, ¿no? Ah, bueno. Estos, los nudos que tenemos acá. Ajá. Y pettine es el El peine. peine. Ajá. Ujú. Todos los Ahora, nudos van al peine. No. ajá, claro, esa sería la traducción, ¿no? Pero el significado en sí es algo como todas las cosas malas se terminan conociendo, se terminan sabiendo, ¿no? Ese sería el significado detrás, ¿no? O sea, como que inodi, ¿no? Entendido como las cosas secretas, las cosas malas, ¿no? Vengono al pettine, o sea que terminan sabiendo, se terminan conociéndose de alguna forma. Es un refrán utilizado en cierto contexto en el idioma italiano. Ujú. Ok, Ok, anótenlo profe. allí para que lo puedan utilizar. A ver, Gracias. prego. A ver, déjenme escribirles en el grupo porque veo pocos conectados el día de hoy. Y cuando empiezo a tener pocos conectados me preocupa. Buongiorno. Estamos conectados. Los espero. Bien. Ahora, vamos a ir viendo entonces de qué trata el tema de hoy. El tema de hoy trata sobre una partícula del idioma italiano. Esta partícula es la partícula chi. ¿Ok? Esta partícula es muy curiosa porque no existe una traducción de por sí en español de la partícula chi. O sea, no se ocupa, ¿no? Pero en idiomas como italiano y el francés sí tiende a haber una partícula que se utiliza con una cierta función específica dentro del idioma, ¿no? Como en este caso, la partícula chi, o la partícula es particella en italiano, la particella chi la vamos a utilizar en un contexto específico. Tiene diferentes usos, eso sí. ¿No? El primero es que uno de estos es de sustituir el nombre de un cierto lugar para no repetirlo nuevamente. ¿Ok? O sea, la partícula chi lo que va a hacer es ver si es que en la frase o en el enunciado se menciona un cierto lugar y luego cuando tenemos que hablar de ese lugar, vamos a utilizar la partícula chi en la frase para no volverlo a decir, ¿no? Toda la palabra en sí. Por ejemplo, número uno. ¿Quién podría leer toda la frase, por favor? Io Adelante. sono andato in Messico l'anno scorso. Io Ujú. non ci sono mai stato. Ok. ¿Sabes decirme la traducción? Ah, sería como, he ido a México el año, uy, ¿qué eres corso? Pasado. Pasado, ajá, el año Ujú. pasado. Y la respuesta sería como, yo no he estado en México o no he ido a Mm, México. Yo nunca he ido, quedaría, ¿no? Yo nunca, Ujú. que justamente cae como una expresión, esta frase de por sí es una especie como de estructura para decir, no, yo nunca estuve en México, ¿no? Nunca he estado en México. Entonces, la primera frase dice, sono andato in Messico l'anno scorso, fui a México el año pasado, io non ci sono mai stato. Este chi que vemos acá en verde es esta particella que va a reemplazar toda la construcción in México. ¿Ok? Para ya no repetir, ¿no? y decir, no, io non sono mai stato in Messico, reemplazamos este in Messico por la particella ci. Io non ci sono mai stato. ¿Ok?
¿Cuál es la característica de posición en la frase, ¿no? Para poderla tener en cuenta. En este caso, la particella ci la vamos a utilizar antes del verbo, antes de cualquier verbo o construcción verbal. ¿Ok? O si tenemos un verbo reflexivo, ¿no? O en ciertos verbos van a requerir el uso de la particella al final. Ya vamos a llegar allí. A ver, ¿quién me ayuda leyendo la frase número 2? Bueno, el mini diálogo número 2. A ver, yo, profe. Adelante. Ti piace andare al cinema? Mhm. Sì, ci vado tutte le settimane. Bene. Ti piace andare al cinema? ¿Te gusta ir al cine? Sì, ci vado tutte le settimane. Una vez más, ¿no? La partícula ci en este caso reemplaza cinema, ¿no? Al cinema en realidad. Entonces aquí veamos, ¿no? Cómo ocupa este espacio antes del verbo andar, ¿no? Ci vado, o voy, o sea, prácticamente esto es como que voy a ese lugar, ¿no? Este chi, ¿no? Si tanto queremos traducirlo en español, podría ser no vado a ese lugar, ¿no? Todas las semanas. Solo que en español, ¿sabe? Tenemos la tendencia de no repetir, ¿no? Por ejemplo, en esta misma frase lo podríamos traducir en español como, ¿te gusta ir al cine? Sí, voy todas las semanas. O sea, no utilizamos ninguna partícula, ¿no? Como que no lo necesitamos, porque ya como que nos queda claro de qué se habla, ¿no? O a dónde se va. Entonces en español no utilizamos nada de esta partícula, ¿no? Pero en italiano no es necesario utilizar la partícula ci cuando tenemos este tipo de lugares. ¿Ok? Para quien estudie francés, esta partícula chi es tranquilamente traducible, por así decirlo, con la partícula i, ¿no? Con el pronombre complemento del lugar i. ¿Ok? Pequeño detalle para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver la tercera frase, por favor. ¿Quién la podría leer? ¿La puedo leer, profe? Sí, claro. Creo que vi Josué que activó su micrófono, pero no sé si quería Sí, leerla. es que ¿Sí? como que no se activaba mi micrófono. Ok. Vai a giocare a tennis domani? No, Mm. non posso andarci. Ok, benissimo. Vai a giocare a tennis domani? No, non posso andarci. Aquí llegamos justamente a ver la parte en la que la particella ci está pospuesta, ¿no? Después del verbo andare, ¿no? Y se combina y crea andarci, ¿no? Justamente porque tenemos una acción, lo que es andare a giocare, y la cosa que se va a jugar, ¿no? En este caso es tenis. Ahora, ¿qué sucede aquí, no? La pregunta, ¿vai a giocare a tennis domani? ¿Vas a jugar al tenis mañana? No, no puedo ir. Quedaría así, ¿no? No puedo ir. No posso andarci, ¿no? Este chi final no está aquí básicamente, ¿no? Reemplazando giocare a tenis, ¿no? Toda la estructura en verde. ¿De acuerdo? Ok, profe, de acuerdo. D'accordo? Non so se c'è qualche dubbio. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Vamos a intentar hacer entonces algunos ejercicios, ¿no? Para fijar esta parte, ¿no? Y que quede un poco más transparente. A ver, solo un segundo. Ok. Bien. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios que ven aquí en pantalla. Vamos a sustituir en los lugares marcados con verde, con color verde, con la particella ci. ¿Mm? Por ejemplo, en el número 1, ho abitato, ho abitato in Italia. ¿Cómo podríamos decir? ¿Cómo podríamos reemplazar in Italia? Eh, Recuerden que la construcción, o sea, la particella en este caso va utilizada antes
del verbo, de toda la construcción verbal, ¿no? Entonces, ¿cómo podría quedar? Por ejemplo, si quisiera decir como que yo también he vivido en Italia o que yo también viví en Italia, quedaría como anch'io ci ho abitato. Claro, en ese caso sí, ¿no? Está bien. Pero aquí solamente en el ejercicio hay que sustituir, ¿no? Lo que está en verde. Entonces Ah, aquí, entonces ci ho abitato. exactamente, chi ho abitato, ¿no? Porque este chi, ya que vemos, ¿no? La regla me dice que usualmente va al inicio, ¿no? Antes de la construcción verbal. Entonces, en Italia no se reemplaza con chi y lo ponemos, ¿no? Al inicio de frases chi o abitato. ¿Ok? Ok. Vamos a ver entonces la segunda frase. Mi piace andare ai musei. Mi piace andare ci. ¿Cómo es la construcción con andare y chi? Cuando está A- pospuesto, Andarci. Darci. andarci. Perfecto. Mi piace Piace. andarci, ¿no? Quedaría así, ¿no? Me gusta ir, ¿no? A ese lugar. Mi piace andarci, ¿no? Que reemplaza ai musei. Bien. Frase número 3. Voglio andare in Messico. Voglio andarci. Mm, Aquí tenemos estas dos, son dos opciones, ¿no? Quedaría como voy a andarci. ¿Y cuál sería la otra opción? Es parecida a la frase uno. Voglio andare. Ci voglio Andare. andare, exacto. Ujú. Ci voglio andare. Bien. Frase 4. Sei mai stato in Europa? Significa, ¿no? Estas estructuras cuando tenemos esta palabra mai, ¿no? Mai de por sí solo significa nunca, ¿no? No sé si recuerdan los adverbios de frecuencia cuando los vimos. Mai es nunca. En este caso, sei mai stato in o hai mai fatto tal cosa, significa, ¿no? Alguna vez has hecho o alguna vez has sido o has estado en, ¿no? En este caso, sei mai stato en Europa, ¿no? ¿Has estado en Europa alguna vez, por ejemplo? ¿Ok? ¿Cómo lo podríamos transformar? ¿No sería non ci stato? No es la respuesta, solamente es transformarla, sustituyendo con chi. Podría ser she, Mm, she es. mm. A ver, hay que transformarla, ¿no? No es ninguna respuesta. Lo que tenemos aquí que reemplazar es in Europa, ¿no? Veamos que cuando tenemos este tipo de situaciones, usualmente el pronombre, bueno, perdóneme, la particella, ¿dónde va? ¿Qué lugar ocupa? Ah, ok. Entre el verbo, antes del verbo, Antes del verbo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? entonces sería ci sei mai stato. Ok. Ci sei mai stato? Sí, sí, Ahora sí. sí. Ok. ¿No? Que estaría no reemplazando in Europa. ¿No? Ci sei mai stato? ¿O alguna vez ha sido? Bien. Frase Ajá. 5. Devo andare dal dottore. ¿Cómo reemplazamos? Debo andarci. Ajá, aquí otra vez más tenemos, ¿no? Dos opciones, ¿no? Devo andarci
Y luego, Ci devo andare. ok, ci devo andare. Ok, bene. Vamos con la 6. Vieni al bar. Ci vieni. Ci vieni, bene. Ci vieni. Frase 7. Hai bisogno di andare al supermercato? Siempre que hay andare tenemos las dos opciones. Ajá, sí, sí. Ah, ok. Entonces sería ci hai bisogno di andare. Ah, no, en este o caso, perdón, no. justamente en este caso no. Ah, No, ok. porque tenemos ya la construcción, ¿no? Avere bisogno, ¿no? Es otra construcción verbal, entonces, no, aquí como que excluye la primera, ¿no? De tenerlo, de tener la particella al inicio. Entonces sería di andarci. ¿Cómo quedaría entonces? Todo una vez más. Hai bisogno di andarci. Perfecto. Hai bisogno di andarci. Ok. Vamos con la 8. Studio all'università. ¿Cómo podría ser? Ci studio. ¿Cómo, perdón? Pues si va antes del verbo sería Ujú. ci studio, ¿no? Ok, perfecto. Ci studio. Ok. Por ejemplo, aquí también que podría ser, ¿no? No sé, alguien dice, yo estudio all'Università di Roma, ¿no? A ver, un ejemplo, que no hay solamente una universidad de Roma, hay muchos, ¿no? Pero podemos decir, ¿no? Yo estudio all'Università di Roma. Si alguien nos escucha, ¿no? Y dice, yo también estudio allí, ¿no? Podrían tranquilamente responder, ¿no? Con un anch'io ci studio. ¿No? Porque el ci, ¿no? En este caso reemplaza Università di Roma. Entonces, para decir, no, yo también estudio allí, ¿no? En ese lugar, anch'io ci studio. ¿De acuerdo? Ok. Ujú. Vamos con la 9. Vado tutti gli anni in Francia. Ci vado gli anni. 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 Mhm. Ci vado tutti gli anni. Ok, benissimo. ¿No? Voy todos los años, no voy todos los años a Francia. ¿Preguntas? Profe, solo cuando entonces vemos el verbo andare tenemos dos opciones, nada más con ese verbo. O Solemos más. tener estas dos opciones con el verbo siempre y cuando está en su construcción con el verbo modal. No, devo andare, por ejemplo, devo andare, Ajá. devo andarci, ci devo andare. Pero como cuando tenemos otro tipo de estructuras con otros verbos, como por ejemplo en la frase 7, ¿no? Hai bisogno di andare al supermercato, en este caso no tenemos la otra opción, solamente una. ¿No? Hai bisogno di andarci, con pronombre, con particella pospuesta. Okay. Porque ¿Ok? tenemos el hay bisogno, ¿verdad? Avere bisogno. El hay bisogno. Ok. Ujú. Bueno. Sí, sí. Ay, Ok. Otro tema más que no hay, ¿no? En español y que puede ser confuso en italiano. ¿Mm? Vamos a intentar hacer otros ejercicios. A ver. Vamos a tener que responder a estas preguntas con chi, ¿no? Y diciendo claramente los detalles indicados entre paréntesis.
Por ejemplo, ¿no? Frase número 1. ¿Cuándo torna María negli Stati Uniti? Primero vamos a ver qué significa la frase. ¿Qué significa esta frase? ¿Cuándo regresa María de los Estados Unidos? Casi, casi. No es de los, De los... ¿no? A los. Ah, ¿cuándo regresa María a los... Sí, Nelly. Ujú. A los A Estados los Unidos. Estados Unidos. Ujú, Ajá. exacto. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Aquí nos da el detalle, ¿no? Dos semanas, 2 settimane. ¿Cómo responderíamos? ¿Podría ser she torna 2 settimane? Casi. Ah, Falta algo, una preposición. sí. Exacto. María Tra. Chiquierna. Exacto, con tra. No quedaría ci torna tra 2 settimane. No, déjenme que no, Ok. no sé con qué color. Lo pongo así, con un color violeta. Ci torna tra 2 settimane. No utilizamos esta preposición. Lo que quería decir, ¿no? Dentro de 2 semanas. No, en Ok. 2 semanas, por ejemplo. Bien. Frase 2. Andate a teatro domani. Tenemos algo entre paréntesis, ¿no? No, lunedì. Podría ser no, no chi, no chi andato No. lunedì. Si tenemos chi, a ver, hay que ver bien primero la estructura del verbo, ¿no? Tenemos andate, ¿no? Es de, ¿qué pronombre está utilizando allí? ¿Tú? No. Si, no sé, si fuese tú, estaría vai a teatro domani. Lui o lei. No. Eso sería Ah, va. Andate es del plural, ¿no? Una de las del plural. ¿Cuál? voy. Voy, exacto. Voy, Sí. andate a teatro domani. Entonces nosotros respondemos con un nosotros, ¿no? Porque claramente no es alguien que nos está hablando, refiriéndose a mí y a otras personas, ¿no? ¿Van al teatro mañana? Entonces la respuesta tiene que estar con un noi, ¿no? Entonces sería non ci andiamo lunedì. Ok, perfecto. No, ci andiamo lunedì. Ok. Ujú. Bien, ok. Vamos con la 3. Vai spesso al cinema. Entre paréntesis tenemos ogni tanto, ¿no? Cada tanto. ¿Cómo respondemos? Con chi. A ver, la pregunta está hecha con el pronombre tú, ¿no? Entonces nosotros vamos a responder con un io, ¿no? Con el pronombre io. Tenemos acá al cinema, ¿no? En este caso, la particella la chi, ¿no? ¿Qué lugar va a ocupar? ¿En qué parte de la frase la escribo? Al principio. Antes de, Al antes del verbo, principio. ¿no? Exacto, ¿no? Antes del verbo, entonces al principio. ¿Cómo queda? Entonces, chi, Ci, ci, ci vado, mm, ok, ci vado, ci vado ogni tanto. ok, ci vado ogni tanto, exacto.
¿Ok? Bien, vamos con la 4. ¿Ti piace andare dal dentista? No, la respuesta, entre paréntesis, es un no. No mi piace ci andare. No. Mm, No En mi este, piace andarci. ¿Piace ok. andarci? No, no mi piace andarci, ¿no? Porque la pregunta es, ¿no te gusta ir al dentista? Entonces, siempre vamos a tener que responder primero con un no y ya luego con la frase completa si queremos, ¿no? No, no mi piace andarci. Bien, vamos con la última, bueno, la última de esta diapositiva. Volete venire con noi in Sicilia per le vacanze? La risposta è sì. Esta es muy parecida a la 2, ¿no? Que está preguntándole con voy, ¿no? Está diciendo, ¿usted quieren venir con nosotros a Sicilia para las vacaciones? Podría ser sí, Sí. Ujú. vogliamo venire con noi, con voi. Atención, que aquí el verbo venire no puede ser utilizado. No, porque Ah, ellos, los otros nos proponen con el verbo venire, ¿no? Ustedes quieren venir con hoy. En español no respondemos tampoco igual, ¿no? No, sí ok. queremos venir con ustedes, no. Sí, ¿con cuál verbo lo respondemos? Con querer. Eh, Bueno, con volere, volete. No, Eh, no. El verbo voler, Andare. voler es el mismo, queda igual conjugado, solamente con el pronombre noi en este caso. Perdón, sì, creo. sì, vogliamo. Ajá, sí, Sì, vogliamo, ¿qué más? vogliamo Andar. Andare. Andarci, ok. andarci. Exacto, Ok. ¿no? A ver, Ah, aquí lo pone, también había convenirci, pero a ver, yo creo que quedaría mejor con andarci, no, porque justamente por una cuestión más de estructura verbal, ¿no? De semántica del verbo, ¿no? Si tenemos el verbo venire, ¿no? Podemos responder con el mismo verbo, en este contexto no se vería extraño, pero se vería mucho más correcto responder con andare, desde mi punto de vista, ¿no? A ver, aquí lo dejamos con las dos opciones. Sí, vogliamo andarci, ¿no? Porque como nos dice a dónde, ¿no? Como nos está diciendo a dónde, a Sicilia, ci vogliamo andare. ¿Saben dónde queda Sicilia? ¿En qué parte de Italia? es una isla como, o sea, está al sur, pero es una isla separada, ¿no? Sí, es muy complejo llegar, o sea, les comento, es que justamente está alejada, pero tiene paisajes de este tipo, ¿no? Como el que ven aquí, ¿no? Si a alguien le interesa ver qué cosa podría uno encontrar en esta zona del país, en esta parte, aquí les dejo este enlace acá arriba, ¿no? civitatis.com/blog/Sicilia -medio 7 -medio días, ¿no? Para ver qué se puede hacer, por ejemplo, en Sicilia en 7 días, si en un momento quieren visitar otra parte de Italia, ¿no? Es bastante pintoresco, son lugares, ¿no? Justamente que al ser un poco más alejados de la parte de lo que se conoce normalmente de Italia, o sea, el norte, Milán, Turín, y el centro, Roma, ¿no? Y a inicio del sur, ¿no? Como Nápoles o de repente, ¿no? La parte de las playas, Positano, Capri, Amalfi, ¿no? Más abajo aún de la bota, llegamos, ¿no? Donde está Sicilia, ¿no? Entonces, tiende a tener paisajes muy bonitos y pues es bastante como entrar más en el corazón de lo que en serio es la Italia tradicional, la Italia más, ¿cómo se llama? Un poco más, no tan modernizada como es, por ejemplo, en el norte, ¿no? Entonces, más al sur se va en el país, más entras a ver lo que es la Italia real, ¿no? La Italia más pura, ¿no? No tan contaminada con cosas modernas o cosas lujosas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para quien le interese este tipo de turismo,
Sicilia, ¿no? Pero primero pasen por el sur, toda la parte de Nápoles, Salerno, toda la parte de Campania. Estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Yo estuve ahí como mes y medio, o sea, en toda la parte del sur y sí está bien bonito. Solo que fui ¿Ah, en sí? invierno y está mejor en Mm. verano. Sí, en verano te enamora más. En verano, que después esa zona de allí se inunda de olores a limones. ¿No? De hecho, es muy conocida la parte del sur, ¿no? Cierta zona de Positano. No sé si estuviste en Positano, Sí, ahí sí. ¿sí? No sé, bueno, no sé, como fuiste en invierno, no sé qué tanto, pero en verano está así, huele a limón por todas partes. O sea, porque está repleto de plantas de limón italiano, que es este enorme, ¿no? Que parece más una naranja, pero es un limón, ¿no? Entonces es muy, muy característico de esa zona, es muy bonito. ¿No? ¿Qué otras zonas más estuviste? Pues estuve como las más turísticas, en Roma, en Mm, Florencia, en ujú, Venecia, en Nápoli, en Positano, y estuve ujú. como más al sur, como en el taconcito de la bota, Ah, ok. en Bari, Palermo. Ah, no, ok. en Bari y toda la zona de abajo. Ujú. Ah, ok, ok. ¿Y te gustó, por ejemplo, Nápoles? Sí, me gustó mucho todo, la verdad fui muy, muy fan, pero creo que lo que más me gustó fue Florencia. A ver, Florencia sí. Como que sí, no, una de las ciudades así por excelencia en cuestión de cultura, de infraestructura y cosas. Pero a mí personalmente me llama muchísimo la atención las ciudades del sur. Sí, Me gusta muchísimo, son muy, muy, muy auténticas, muy, o sea, encuentras de todo, es como una mezcla, ¿no? Justamente de lo que, a menos Nápoles, ¿no? Es una mezcla de lo moderno que es Europa, junto con lo tradicional y lo caótico que puede ser a veces el sur de Italia. Entonces todo lo encuentran ahí, es muy, muy interesante. Bien, chicos, ahora nos quedamos aquí. Mañana vamos a retomar un poco con la parte de los ejercicios de este tema y nos vemos mañana. Ci vediamo domani. Buona Ok, giornata. gracias. Chao, Chao. chao.